Mi nombre es Marcelo Ocampo. Mi propuesta áulica es Introducción a la mitología griega para prácticas docentes 3. Destinada para alumnos del segundo año del turno tarde, para el área de prácticas del lenguaje de la escuela secundaria número 2. El contenido es de la literatura, mitos, tipo de mitos, teogonía de Hesíodo, el mito de Hades, el mito de Perséfone. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa después de la muerte? Son interrogantes que la humanidad tiene desde la antigüedad hasta nuestros días. La palabra mito significa historia, ¿sí? El mito es una narración de carácter sagrado porque las personas que lo crearon creían en el mito. La función del mito es dar explicaciones a fenómenos naturales como respuesta ante lo inabarcable de la naturaleza. Recordemos que en la antigüedad, ¿sí?, no tenían la exactitud que tenemos hoy en día con la ciencia, ¿sí? Es decir, que los fenómenos naturales muchas veces eran desconocidos para ellos, ¿sí? Veían el fenómeno pero no lo podían explicar. El mito se transmitía oralmente, por lo que podía cambiar, y pertenece al mundo maravilloso, que es un mundo que se rige por sus propias leyes y que es percibido como natural. Es decir, que en este mundo las cosas inexplicables como las creencias, ¿sí?, como creer en Dios, como creer en seres con fuerzas sobrenaturales, se percibía como normal o se percibía como parte de la vida, ¿sí? Porque el mito también formaba parte, forma, ¿sí?, parte de los hombres. Explican el origen de algún fenómeno natural o de la cultura. Así como veníamos hablando, el mito explica o da explicaciones a cosas que el ser humano todavía no entiende, o por lo menos en la antigüedad no entendía. Vemos en la foto a Poseidón. Poseidón era el dios de los mares, un dios muy importante para los antiguos griegos, porque ellos antes de salir a navegar invocaban a este dios para que las aguas estén tranquilas y no tengan problemas en la navegación, no tengan tormentas, ¿sí?, por ejemplo. A través de la intervención constante de dioses, diosas, semidioses y seres maravillosos y o fuerzas sobrenaturales, ¿sí? Los personajes en los mitos son los dioses y diosas. Los griegos pensaban o creían que ellos tenían relaciones entre sí y de la unión de un dios con otro dios sería una diosa, ¿sí? Las características de los dioses es que eran inmortales y tenían poderes, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de un semidios. Semidios es la unión de un dios con una mortal, ¿sí? En el caso de Zeus se une con una mortal y tienen a Hércules. Hércules es un semidios. Es mortal, tiene características, tiene fuerzas extraordinarias, por ejemplo, ¿no? En la foto lo vemos, bueno, en uno de sus trabajos tiene que bajar a buscar al cancerbero y lo vemos en la fotografía. Bueno, vemos en la foto a Atlas. Atlas era el encargado de sostener el mundo, ¿sí? Atenea es la diosa, es hija de Zeus. Atenea surge, le pegan en la cabeza a Zeus y surge Atenea con su yelmo, con su casco. Ella es la diosa de la sabiduría y de la guerra. Los griegos fueron famosos por sus criaturas y sus monstruos, no tuvieron mucha imaginación en este sentido. Bueno, vemos la hidra, por ejemplo, que era un animal que escupía fuego y que tenía muchas cabezas, y si le cortaban la cabeza se volvía a regenerar y salía otra cabeza, ¿sí? O el caso del Minotauro, o la Medusa, que tenía serpientes en la cabeza, y si le mirabas fijamente se convertía en piedra, ¿no? Y el cancerbero. El cancerbero lo vamos a ver en la presentación. El cancerbero estaba encargado, ¿sí?, del inframundo. Nadie podía escapar del inframundo y el perro era el encargado de que nadie salga. Con los monstruos griegos. Tipos de mitos. Bueno, nos encontramos con varios tipos de mitos de acuerdo a las características y a la explicación que daban cada uno, ¿sí? Por ejemplo, los mitos cosmogónicos y los teogónicos, ¿sí?, eran los encargados de narrar la creación o el surgimiento del mundo, ¿sí? Las teogonías narraban el nacimiento de los dioses.
Esta clase de mitos son los más importantes dentro de las mitologías a nivel mundial, digamos, porque todos los pueblos tuvieron sus mitos cosmogónicos, los mitos de creación, ¿sí? De dónde surgimos, cómo surgió todo, cómo surge el mundo, cómo surgen los hombres, ¿sí? Los mitos culturales cuentan cómo se originó un artefacto cultural o cómo el hombre logró dominar alguna técnica. Vemos en la foto el mito de Prometeo. Prometeo le roba el fuego a Zeus, ¿sí? Con las semillas de un tallo de higo, le roba el fuego a Zeus y se los entrega a los hombres, ¿sí? Zeus lo va a castigar muy severamente, lo vamos a ver más adelante a Prometeo en el Tártaro, y un águila le tenía que devorar el hígado por toda la eternidad. Los griegos fueron famosos con los castigos. Mitos fundacionales. Se refieren a la fundación u origen de ciudades en la antigüedad para destacar de alguna manera el poder e importancia de las civilizaciones. No era lo mismo que un hombre funde una ciudad a que sea fundada por un dios, ¿sí? O sea, los emperadores o los reyes en la antigüedad mandaban a sus poetas a escribir, ¿sí? Un mito sobre la fundación de la ciudad. En el caso de la fundación de Roma, tenemos a Rómulo y Remo. Eso pasa, por ejemplo, en Mesoamérica también pasó, en Tenochtitlán, ¿sí? La fundación de Tenochtitlán, los aztecas, guiados por el dios Huitzilopochtli, el dios los manda, estaban peregrinando y el dios le dice, bueno, cuando encuentren un águila devorando una serpiente, ese va a ser el lugar para la fundación de su ciudad. Y ahí los aztecas encuentran al águila y fundan Tenochtitlán, una de las ciudades más grandes, más imponentes y más importantes de Mesoamérica. La teogonía de Hesíodo. Bien, Hesíodo fue un poeta griego del 700 a.C., ¿sí? Él tiene otras obras aparte de la teogonía, el escudo de Heracles y trabajos y días, muy importantes también, este poeta griego. Los griegos eran politeístas. Esto quiere decir que ellos creían en muchos dioses, ¿sí? Hesíodo en su teogonía nos va a contar el origen de estos dioses, cómo nacieron estos dioses, ¿sí? Y cómo llegaron, bueno, a tener tanto poder y a gobernar, por ejemplo, en el caso de Zeus, para mortales e inmortales. Hesíodo estaba muy tranquilo pastando ovejas hasta que se presentan las musas, son las diosas de la sabiduría, y le revelan, ¿sí? La creación, revelan cómo fue creado o cómo surgen los primeros dioses. Hesíodo nos cuenta que todo surgió de caos, ¿sí? De caos ya no había nada y de repente aparece algo material de forma que es caos, ¿sí? Con caos se va a formar el día y la noche. Esta teogonía es mucho más amplia. Yo, para hacer la presentación, tomé los aspectos más importantes, más relevantes, para que ustedes después puedan hacer el trabajo con el material teórico que les voy a dejar para la asignatura, para la materia, para que la puedan trabajar. Bien, Hesíodo nos cuenta entonces de la primera generación. De caos va a surgir Gea, ¿sí? Gea es la madre tierra. Y Gea por sí misma engendra a Urano. Algo muy importante, que los dioses van a tener uniones, y uniones de tipo sexual, ¿sí? Van a ser hombres y mujer, se van a unir y de la unión van a nacer nuevos dioses, ¿sí? Este es el caso de Gea y Urano. Pero antes tenemos a Eros, que es el dios del amor, que también pertenece a la primera generación de dioses, que el amor era bastante importante para el mundo griego, ¿sí? Tenemos que de la unión de Gea y Urano, ¿sí? Nacen los titanes. Los titanes van a ser 12, ¿sí? Son 6 hombres y 6 mujeres. Los últimos en nacer son Cronos y Rea. Y también nacen los cíclopes. Los cíclopes eran unos gigantes que tenían un solo ojo, y estos gigantes se llamaban Arges, Brontes y Esteropes. Y los 3 hecatónquiros. Los hecatónquiros eran unos monstruos que tenían 50 cabezas y 100 brazos.
O sea, bastante imaginativo había sido Hesíodo para la creación de los monstruos, pero bueno, eran así. Bien, en la primera generación entonces tenemos a Cronos y a Rea, ¿sí? Que ellos se unen y van a tener otra generación de dioses. Pero vamos a ver qué es lo que pasa entre Cronos y Urano. Gea estaba muy enojada con Urano, sufría muchísimo porque decía que Urano no dejaba salir a sus hijos a la luz. Es decir, Urano cada vez que nacía un hijo lo esconde en Gea y no lo dejaba salir a la luz. Entonces Gea con Cronos van a planear algo bastante macabro. Van a planear hacerle algo a Urano para que deje de hacer esto. ¿Qué va a hacer Cronos? Aprovecha el momento cuando Urano está sobre Gea, como teniendo relaciones sexuales, con una hoz, que es un cuchillo afilado así en forma circular, le corta los testículos a Urano. Urano empieza a largar sangre, ¿sí? La sangre se empieza a esparcir y nacen los nuevos dioses de la sangre, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, Afrodita. ¿Sí? De la sangre de Urano cae en la tierra, surge Afrodita, la Venus, la diosa de la belleza, del amor y de la fertilidad. Y de esta manera, entonces, Cronos se va a convertir, ¿sí? Le va a pasar, va a tener el poder que tenía su padre, Urano, ¿sí? Y va a pasar a mandar, digamos, a tener este poder de los titanes sobre los demás dioses. Pasamos a la segunda generación. En la segunda generación, ¿qué pasaba? Empezaron a ser los dioses del Olimpo, ¿sí? Entonces dijimos que de la unión de Cronos y Rea empiezan a surgir nuevos dioses, ¿sí? Los primeros en nacer son Hades, Poseidón, Demeter. También van a ser, los dioses del Olimpo van a ser 6 y 6, 6 hombres y 6 mujeres. ¿Qué pasaba con Cronos? Cronos había matado al padre, tenía todo su poder y tenía miedo de que un hijo suyo le vaya a quitar el poder que tiene ahora. Entonces, ¿qué hacía? Cuando nacía un hijo, se los comía, ¿sí? Nació Hades, dios del inframundo, se lo come, nace Poseidón, se lo come, y así con todos los dioses. Entonces Rea estaba muy angustiada, no quiere que se coma a los hijos, cansada ya de esto, va a idear un plan. ¿Qué hace Rea? Esconde, cuando van a ser Zeus, lo esconde, ¿sí? En una isla de Creta. Y le da a Cronos una piedra envuelta en pañal. Cronos se come al bebé, a la piedra pensando que es Zeus, y esconden a Zeus. Cuando Zeus es mayorcito, digamos, es grande y tiene ya el poder para enfrentar a su padre, lo va a enfrentar y se va a producir la batalla de los dioses del Olimpo contra los titanes. Finalmente Zeus va a vencer a Cronos. Zeus se va a convertir en el dios de mayor importancia para los griegos, un dios que va a gobernar sobre los mortales y los inmortales. Y bueno, Cronos obviamente queda desplazado. Zeus va a tener una larga descendencia, va a tener 126 hijos, va a tener uniones con diosas y con mortales, ¿sí? En una de estas uniones va a nacer, entre Zeus y Demeter, nace Perséfones. Nosotros vamos a ver en esta presentación el mito de Perséfones, ¿sí? La esposa de Zeus es Hera, y que es la verdadera esposa de Zeus. Y de Zeus y Hera van a nacer otra tercera generación de dioses griegos, que no los nombro en esta presentación porque son muchísimos. Yo puse Ares, que es el dios de la guerra, un dios muy importante para los griegos, porque cuando entraban en guerra, bueno, obviamente invocaban a este dios. Artemisa y Apolo, que son gemelos. Apolo preside el oráculo de Delfos y Artemisa era la diosa de la caza. Y Atenea, que es la diosa de la razón, como expliqué anteriormente. Ella nace ya grande de la cabeza de Zeus, surge Atenea, guerrera, ¿sí? con su yermo y demás. Y Perséfones es hija también
de Zeus y Demeter y vamos a ver qué es lo que pasa con su mito. Bien, terminamos esta parte de la presentación.